¿Alguna vez sentiste que hay murallas en tu vida que no puedes derribar? Tal vez sean problemas que se repiten, heridas que no sanan, puertas que no se abren. La historia de Jericó no es solo un antiguo relato bíblico. Es un espejo de nuestras luchas más profundas, un pueblo rodeado por imposibles y un Dios que da estrategias que parecen locura, pero terminan en milagro. Si tú también estás cansado de marchar sin ver resultados, quédate, porque esta historia te mostrará que cuando obedeces, aunque no entiendas, los muros más altos pueden caer con solo un grito de fe. Antes de comenzar esta impactante historia de Jericó, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna palabra que transforma corazones. Y si esta historia habla contigo, escribe en los comentarios: con fe, mis muros también caerán. Así no solo dejas tu declaración de fe, sino que ayudas a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Empezamos. 1. El pueblo que cruzó el Jordán con un milagro. Después de 40 años vagando por el desierto, el pueblo de Israel finalmente estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Imagínalo, miles de hombres, mujeres, ancianos y niños, acompañados por el arca del pacto de Dios, se encontraban frente al imponente río Jordán. El río, en esa época del año, estaba en su punto más alto, con aguas fuertes y profundas. Humanamente hablando, no había forma de cruzarlo con seguridad. Las corrientes eran peligrosas y había tanto peso, carretas, familias. ¿Cómo cruzar? Pero Dios ya había hablado con Josué, el nuevo líder de Israel después de Moisés. Le había dicho con claridad: hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué 3:7. Y con esa promesa, Josué se levantó con valentía. El plan divino no era convencional. Dios ordenó que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto caminaran directamente hacia el río, sin botes, sin puentes, solo fe. Cuando los pies de los sacerdotes tocaran el agua, algo sobrenatural sucedería. Y así fue. En cuanto sus sandalias se hundieron en la orilla, el milagro ocurrió. Las aguas del Jordán se detuvieron río arriba, como si una mano invisible hubiera formado una pared de agua. El cauce se secó al instante y todo el pueblo comenzó a cruzar por el medio del río, en seco. Era como repetir el milagro del Mar Rojo, pero esta vez ante una nueva generación que no lo había presenciado. Mientras los israelitas cruzaban, los sacerdotes se quedaron firmes en medio del lecho del río, sosteniendo el arca como símbolo de la presencia de Dios. Nadie tropezó, nadie se hundió. Los niños miraban con asombro, los ancianos con lágrimas en los ojos. Era el cumplimiento de una promesa de siglos. Cuando todos cruzaron, Josué mandó a 12 hombres, uno por cada tribu, a recoger 12 piedras del fondo del río. Esas piedras serían colocadas como un monumento en la otra orilla, en un lugar llamado Gilgal. ¿Por qué? Para que cada vez que un niño preguntara ¿qué significan esas piedras?, los padres respondieran: aquí Dios detuvo las aguas del Jordán para que pasáramos. Fue un milagro. Este momento marcó el inicio de una nueva etapa para Israel. Ya no eran un pueblo nómada, estaban entrando en una tierra que les había sido prometida desde Abraham. El cruce del Jordán no fue solo un traslado físico, fue una declaración espiritual. El Dios de Israel sigue haciendo milagros. Y ahora, con los pies ya en Canaán, su primer gran desafío se alzaba frente a ellos: la poderosa ciudad de Jericó. 2. La ciudad amurallada que desafiaba a Israel. Después del impresionante milagro en el río Jordán, donde Dios detuvo las aguas para que todo el pueblo de Israel cruzara en seco, la emoción era palpable. Habían pasado años en el desierto, esperando este momento.
Por fin estaban en la tierra prometida, pero su travesía no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. Frente a ellos se alzaba una ciudad que imponía respeto, temor y desafío: Jericó. Jericó no era una aldea común. Era una ciudad fortificada, poderosa, estratégica. Sus murallas eran famosas en toda la región. Altas, gruesas, prácticamente impenetrables. Se decía que algunos tramos de esas murallas eran tan anchos que se podían construir casas dentro de ellas, e incluso carruajes podían recorrer su cima. Desde fuera, Jericó parecía una fortaleza imposible de derribar. Y es que Jericó era la puerta de Canaán. Para conquistar la tierra prometida, Israel debía pasar por ella. No había otra opción. Era la primera batalla, el primer desafío real desde que pisaron la nueva tierra. Un obstáculo gigantesco, pero no mayor que su Dios. Dentro de la ciudad el ambiente era muy distinto. El pueblo de Jericó había oído lo que había pasado con Egipto, cómo el Dios de Israel había derrotado al faraón. Sabían de la travesía por el desierto, del maná que caía del cielo, del agua que brotaba de las rocas. Pero lo que más los estremeció fue saber que el Jordán también se había abierto. Eso era sobrenatural. Eso significaba que el Dios de Israel estaba con ellos. El miedo se apoderó de los habitantes de Jericó. Cerraron las puertas, reforzaron las defensas y nadie entraba ni salía. Era una ciudad blindada, pero también aterrada. Josué, el líder de Israel, no actuó con desesperación. No se dejó llevar por la lógica militar ni por la ansiedad. Él sabía que esta batalla no se ganaría con fuerza humana, sino con dirección divina. Así que antes de hacer cualquier movimiento, Josué buscó la voz de Dios. Porque Jericó no era solo una ciudad, era una prueba de fe. Era el punto donde el pueblo de Israel demostraría si realmente confiaban en las promesas de su Dios. Lo que vendría después no tenía sentido para los ojos humanos, pero revelaría un principio eterno. Cuando Dios da una instrucción, no importa cuán ilógica parezca, Él ya tiene preparada la victoria. 3. La espía valiente y el refugio inesperado. Mientras Jericó permanecía cerrada, sus murallas firmes y su pueblo lleno de temor, Josué sabía que no podía avanzar sin información. Con sabiduría, decidió enviar 2 espías secretos para reconocer la ciudad desde dentro. Su misión era arriesgada: entrar silenciosamente, observar todo y regresar sin ser descubiertos. Ellos no sabían qué esperar dentro de esas murallas, pero estaban dispuestos a obedecer. Los 2 hombres cruzaron el Jordán de noche y llegaron hasta Jericó. La ciudad estaba en alerta. Todos sospechaban de cualquier movimiento. Aún así, Dios guiaba sus pasos, y no fue casualidad que los espías encontraran refugio en la casa de una mujer llamada Rahab. Rahab no era una mujer respetada en la sociedad, era una prostituta, pero lo que nadie sabía es que su corazón ya había sido tocado por el temor de Dios. Ella había escuchado las historias sobre el Dios de Israel. Sabía que no eran cuentos, sino hechos reales. Dentro de su alma, ella creía. Por eso, cuando los 2 israelitas llegaron, Rahab hizo algo impensable: decidió protegerlos. Los llevó a su casa, situada sobre el muro de la ciudad, y los escondió entre haces de lino que tenía en su azotea. Fue una decisión de fe, arriesgada y valiente, porque muy pronto llegaron los soldados del rey de Jericó. Sabían que había espías en la ciudad, y alguien les había informado que habían sido vistos en casa de Rahab. Ella salió a su encuentro sin miedo. Les dijo con inteligencia: sí, vinieron unos hombres, pero no sabía de dónde eran. Al anochecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, se fueron. No sé a dónde fueron. Si corren tras ellos,
quizás los alcancen. Josué 2, 4, 5. Los soldados creyeron en sus palabras y salieron en su búsqueda, sin imaginar que los hombres aún estaban escondidos en su casa. Fue un momento tenso, donde un solo error podía haber costado vidas. Pero Rahab no mintió por conveniencia. Ella creyó en el Dios de los espías. Después que los soldados se marcharon, subió rápidamente a la azotea. Miró a los dos hombres y les hizo una confesión poderosa. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, porque hemos oído cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo, y cómo destruyeron a los reyes de los amorreos. Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo, en la tierra. Josué 2, 9, 11. ¡Qué declaración! De los labios de una mujer cananea, considerada pecadora por su pueblo, salió una de las mayores confesiones de fe que encontramos en toda la Biblia. Pero Rahab no se quedó solo con palabras. Ella pidió un acto de misericordia. Os ruego que así como yo he hecho misericordia con vosotros, la hagáis con la casa de mi padre. Josué 2:12. Pidió protección para ella, su padre, su madre, sus hermanos y todo lo que le pertenecía. Quería que su fe no solo salvara su vida, sino también la de su familia. Los espías le prometieron que así sería. Le dieron una señal. Debía colgar un cordón escarlata rojo en su ventana. Esa sería la señal de protección cuando Israel entrara para tomar la ciudad. Y le advirtieron: reúne a tu familia en tu casa y no salgan, para que todos estén bajo esa señal de salvación. Con eso, bajó a los espías por una cuerda desde su ventana y ellos escaparon de regreso a Josué. Rahab, la mujer olvidada por su sociedad, había encontrado gracia delante de Dios. Sin saberlo, acababa de escribir su nombre en la historia eterna, porque su fe y su valor serían recordados para siempre. Y lo que parecía el acto de una simple mujer pronto se convertiría en el refugio donde la gracia y la redención de Dios harían morada. Si esta historia está tocando tu corazón, detente un momento. Quizás tú también estás marchando alrededor de un muro, en silencio, esperando que algo cambie. ¿Sabes? No estás viendo este video por casualidad. Dios usa medios sencillos para hablar profundamente. Te invito a escribir en los comentarios: estoy caminando pero no me detendré. Esa frase no es solo para ti. Es una semilla que puede fortalecer a alguien más que también está luchando en silencio. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque juntos estamos formando una comunidad que cree en el poder de Dios, que no solo escucha historias, sino que las vive. 4. El juramento con Rahab, salvación en medio del juicio. La noche había sido intensa. Rahab había escondido a los espías bajo los haces de lino, enfrentado a los soldados del rey y declarado con firmeza su fe en el Dios de Israel. Pero ahora, después de haberlos protegido, había algo que pesaba en su corazón: y su familia, y su futuro. Ella sabía que Jericó estaba condenada. Sabía que cuando el pueblo de Israel llegara, no dejaría piedra sobre piedra. Pero también sabía algo aún más poderoso: el Dios de Israel era justo y misericordioso. Antes de dejar escapar a los espías por la ventana de su casa, Rahab habló con ellos con sinceridad y urgencia. Les dijo: así como yo he tenido misericordia con ustedes, les ruego que hagan lo mismo conmigo y con mi familia. Prométanme por el nombre del Señor que salvarán a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los que viven con ellos, que sus vidas sean salvadas. Los espías, conmovidos y agradecidos, entendieron que esa petición no venía solo del miedo, sino de una fe real, viva, que había brotado dentro de esa mujer cananea. Una fe que reconocía el poder del Dios verdadero,
Por eso le hicieron un juramento solemne: tu vida será respetada y la de todos los que estén contigo, siempre que no digas nada de lo que estamos haciendo. Cuando el Señor nos entregue la tierra, cumpliremos esta promesa de misericordia contigo. Y fue entonces cuando le dieron una señal clara y simple, pero cargada de significado espiritual. Debía colgar un cordón escarlata, una cuerda roja, en la ventana por donde los espías descendieron. Esa cuerda sería como una bandera en fe, como una marca de salvación. El cordón rojo sobresaliendo de su ventana sería visible para todos, pero nadie imaginaría su verdadero poder. Ese pequeño gesto, esa señal, era un pacto entre el cielo y una casa, y tenía ecos de otra historia: la sangre en los postes de las casas durante la Pascua en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó de largo por las viviendas marcadas. Ahora en Jericó, el juicio también pasaría de largo sobre la casa de Rahab. Antes de irse, los espías le advirtieron: cuando llegue el día, todos los de tu casa deben estar dentro. Si alguno sale, no seremos responsables. Pero si están bajo ese techo, bajo la señal del cordón, estarán seguros. Rahab asintió con determinación. No había tiempo que perder. Reuniría a su familia, les hablaría con convicción y colgaría esa cuerda, no como adorno, sino como símbolo de una fe que había nacido en lo profundo de su alma. Esa noche, después de que los espías desaparecieron entre las sombras, Rahab permaneció despierta. Miraba la cuerda roja colgando por su ventana, y aunque Jericó dormía, ella sabía que su casa ya pertenecía a otro reino, al reino del Dios viviente. 5. Josué recibe la estrategia divina. La tensión crecía. El pueblo de Israel ya estaba acampado cerca de Jericó, observando desde lejos aquellas murallas imponentes que parecían desafiarlos en silencio. Nadie entraba ni salía de la ciudad. Era como si el mismo corazón de Canaán estuviera cerrado, esperando una tormenta. Josué, el líder elegido por Dios después de Moisés, sabía que la batalla era inevitable. Pero él no confiaba en la fuerza del ejército ni en la experiencia de combate. Su confianza estaba en el Dios que abre mares, que detiene ríos y que cumple cada palabra que promete. Y entonces, en medio de esa expectativa, Dios habló con Josué. No por medio de un general ni de un consejero humano, sino directamente. Y lo que Dios le dijo no fue un plan militar común. No había catapultas, ni escaleras, ni arietes. Lo que Dios le reveló fue una estrategia que ningún libro de guerra podría haber enseñado. El Señor le dijo: he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus valientes soldados. Josué 6:2. Notemos algo poderoso. Dios habló en pasado. No dijo, te entregaré, sino he entregado. Desde la perspectiva divina, la victoria ya estaba decidida. Solo faltaba que el pueblo obedeciera. Y luego vino la instrucción. Durante 6 días daréis una vuelta cada día alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra. 7. Sacerdotes llevarán 7 trompetas delante del arca, pero el 7º día daréis 7 vueltas, y cuando suene la trompeta, todo el pueblo gritará con fuerza. Entonces los muros caerán. Josué 6:3-5. ¿Te lo imaginas? A los ojos humanos, esa estrategia parecía absurda. Caminar en silencio alrededor de una ciudad fortificada, una vez al día, durante 6 días, sin lanzar una sola flecha, sin levantar una espada, y luego gritar. Pero Josué no cuestionó. Él ya había aprendido que cuando Dios da una orden, aunque parezca ilógica, es perfecta. Recordaba el mar que se abrió, el maná que cayó del cielo, la nube y la columna de fuego. Él sabía que Dios no necesitaba armas para ganar una guerra, solo necesitaba obediencia.
Josué reunió al pueblo, explicó cada paso. Todos escuchaban con atención, tal vez con asombro, pero nadie se opuso. El pueblo que antes había dudado en el desierto, ahora estaba listo para creer y obedecer. Los sacerdotes prepararon las trompetas. El arca del pacto, símbolo visible de la presencia de Dios, sería llevada al frente. El ejército formaría filas detrás. No habría gritos, no habría palabras, solo trompetas y pasos. Durante 6 días. La estrategia divina ya estaba en marcha, pero nadie en Jericó, encerrado tras sus muros, podía imaginar que la mayor fuerza de Israel no era su ejército, sino su fe en el Dios invisible. Y así comenzaba una marcha que entraría en la historia no por la fuerza, mas por el poder sobrenatural de la obediencia. 6. Silencio absoluto. La marcha misteriosa alrededor de Jericó. El día había llegado. La estrategia que Dios le había dado a Josué parecía insólita, completamente fuera de lo común, pero el pueblo estaba listo para obedecer. No cuestionaban, no discutían. Habían aprendido que cuando Dios da una orden, la obediencia trae poder. Muy temprano, las trompetas fueron preparadas. 7 sacerdotes tomaron sus trompetas de cuerno de carnero y se colocaron al frente. Detrás de ellos, cargando el arca del pacto, la misma que simbolizaba la presencia gloriosa de Dios en medio del pueblo, venían los levitas. Luego, en total silencio, se organizó el resto del ejército. Josué dio la orden con solemnidad. Nadie debía decir una palabra. Nada de gritos, ni cantos, ni conversaciones, solo silencio, total y profundo. El único sonido permitido sería el soplo largo y constante de las trompetas sagradas. Cuando comenzaron a marchar alrededor de Jericó, los habitantes de la ciudad miraban desde las murallas con desconcierto. No entendían lo que veían. Esperaban ataques, flechas, gritos de guerra. Pero lo que escuchaban era solo el eco de pasos sobre la tierra y el lamento agudo de las trompetas. Día 1. Una vuelta completa a la ciudad. Luego regresaron al campamento. Día 2. Otra vuelta, el mismo orden, el mismo silencio. Día 3, 4, 5. Y el pueblo seguía marchando. Un ejército en silencio es más inquietante que uno que grita. Y dentro de Jericó el temor crecía. Los soldados enemigos estaban confundidos. ¿Qué estaban haciendo esos israelitas? ¿Qué significaba esa marcha diaria? Era una provocación, una amenaza silenciosa. Lo que ellos no sabían es que no se trataba de una táctica humana, sino de una orden celestial. Cada vuelta, cada paso, cada nota de trompeta era como un martillo invisible golpeando las murallas. Aunque los muros seguían en pie, algo en el mundo espiritual se estaba moviendo, y el pueblo de Israel, mientras marchaba en silencio, recordaba las palabras de Josué. Ellos sabían que el 7º día sería diferente, que allí, cuando Dios lo dijera, cuando sonara la última trompeta y el grito saliera de sus gargantas, los muros caerían. Pero por ahora, solo había silencio, silencio cargado de fe, silencio que anticipaba un milagro, porque a veces el mayor acto de guerra no es levantar una espada, sino esperar en obediencia, mientras Dios se prepara para actuar. 7. El 7º día, la tensión antes del grito, y así llegaron al 7º día. Durante 6 días, el pueblo había obedecido sin titubear. Cada mañana salían, marchaban alrededor de Jericó en completo silencio, una vuelta por día, y regresaban al campamento sin decir palabra. No había señales visibles de avance, pero la fe crecía en cada paso. Sin embargo, el 7º día amaneció con un aire distinto. Algo en el ambiente había cambiado. Era como si el cielo entero estuviera conteniendo la respiración. Los guerreros se alistaron temprano. Los sacerdotes tomaron sus trompetas.
Los portadores del arca se posicionaron. Josué se adelantó, con el rostro firme pero cheio de expectativa. Hoy no sería una vuelta, serían 7. A medida que el pueblo se formaba, sabían que aquel día no era como los demás. Los corazones latían con fuerza. Nadie hablaba, pero todos sabían, estaban a punto de presenciar un acto divino. La marcha comenzó. Primera vuelta, el mismo silencio, los mismos pasos firmes sobre la tierra, el sonido solemne de las trompetas llenando el aire. La ciudad observaba desde dentro de sus murallas, ya no con desprecio, sino con terror. Nadie dentro de Jericó comprendía por qué aquellos hombres estaban marchando así, pero algo les decía que ese día no terminaría como los anteriores. Segunda vuelta, tercera, cuarta, cada vuelta aumentaba la tensión. Algunos dentro de Jericó miraban a sus hijos con temor. Otros se refugiaban en lo más profundo de sus casas. Sabían que su tiempo se agotaba. Quinta vuelta, sexta vuelta. El sol se alzaba sobre la ciudad como testigo silencioso. Las trompetas no dejaban de sonar. El arca del pacto seguía siendo llevada al centro de la formación. El pueblo mantenía su silencio, pero por dentro una tormenta de expectativa crecía en cada alma. Y entonces, la séptima vuelta, la última, el momento que Dios había prometido. Cuando dieron la vuelta final, Josué levantó su voz por primera vez desde que comenzó la marcha. Sus palabras retumbaron como un trueno sobre el pueblo. Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Josué 6:16 fue la señal. Los guerreros, que habían contenido sus voces por 6 días, abrieron su boca al cielo. Un grito masivo, poderoso, lleno de fe, de entrega, de obediencia, salió desde lo más profundo de su alma. Un rugido de cientos de miles de hombres y mujeres, no de miedo, sino de victoria anticipada. Era más que un grito de guerra, era una declaración de fe. Y lo que sucedería después marcaría para siempre la historia de Israel y de Jericó. Escucha esto. Si llegaste hasta aquí, no es por coincidencia, Dios te está hablando. Y si esta historia de Jericó está encendiendo algo dentro de ti, no te quedes en silencio como en los primeros días de la marcha. Exprésalo. Escribe en los comentarios. Estoy listo para ver los muros caer. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora al canal, porque cuando tú interactúas, ayudas a que este mensaje de fe, obediencia y victoria llegue a más personas que hoy están al borde de rendirse. No subestimes lo que un simple comentario puede hacer. Tal vez sea la chispa que otro necesita para seguir caminando. 8. El grito de fe que derribó los muros. El momento había llegado. Durante 7 días, el pueblo de Israel había obedecido a cada instrucción divina sin cuestionar. Y ahora, al terminar la séptima vuelta del séptimo día, Josué levantó la voz con autoridad y proclamó: «¡Griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad!». Fue entonces cuando, como una sola voz, todo el pueblo gritó. No fue un simple alarido, no fue un sonido vacío, fue un grito nacido de la fe, de la obediencia, de la certeza absoluta de que Dios estaba a punto de actuar. Era el sonido del corazón de un pueblo que había sido esclavo en Egipto, que había caminado por el desierto, que había cruzado el Jordán y que ahora creía sin ver. El grito subió al cielo como una ola poderosa. Las trompetas de los sacerdotes resonaron con más fuerza. El aire vibró, la tierra pareció contener la respiración y de repente los muros comenzaron a temblar. Sí, aquellas murallas gigantescas, gruesas, imponentes, que habían sido construidas para resistir cualquier ataque, comenzaron a estremecerse como hojas al viento. Un sonido sordo, profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra,
llenó el aire. Los ojos de todos estaban fijos en las piedras que comenzaban a desprenderse. Y entonces colapsaron. Los muros de Jericó se derrumbaron completamente, no por manos humanas, no por arietes ni explosiones. Fue el poder de Dios respondiendo al grito de fe de su pueblo. La ciudad quedó expuesta. Los soldados dentro de Jericó no tuvieron tiempo de reaccionar. No hubo escape. La gran fortaleza que había intimidado a muchos por generaciones cayó en un solo instante, no por la fuerza del ejército de Israel, sino por la fidelidad de un Dios que cumple lo que promete. Israel no conquistó Jericó con espadas, la conquistó con obediencia, con confianza, con fe en un Dios que puede hacer caer lo imposible. Mientras el polvo de los escombros aún flotaba en el aire, el pueblo de Israel entró y tomó la ciudad, tal como el Señor había dicho, pero incluso en medio del juicio había una promesa que debía cumplirse. Una ventana seguía en pie, y desde ella colgaba un cordón rojo. 9. El juicio sobre Jericó, una ciudad que se opuso a Dios. El estruendo de los muros cayendo aún resonaba en los oídos del pueblo. El polvo flotaba en el aire. Las miradas estaban llenas de asombro, y el silencio que siguió al gran grito fue profundo, casi sagrado. Israel había visto con sus propios ojos el poder de Dios, pero ahora venía el cumplimiento de una sentencia antigua. Jericó no era solo una ciudad con muros, era un símbolo de rebelión contra Dios. Un lugar marcado por la idolatría, la perversión y la arrogancia. Durante generaciones, sus habitantes se habían entregado a la corrupción, adorando a falsos dioses, sacrificando incluso a sus propios hijos, despreciando todo lo que era santo. No querían oír hablar del Dios de Israel. Cerraron sus corazones, como cerraron sus puertas. Pero Dios es paciente. Él había dado tiempo, oportunidades, advertencias. Ahora la copa estaba llena. El juicio no vendría por venganza, sino por justicia. Josué, obedeciendo las instrucciones del Señor, dio la orden. Todo debía ser destruido. La ciudad, sus ídolos, sus riquezas, nada debía ser tomado como botín personal. Jericó estaba bajo maldición y debía ser completamente purificada. Solo el oro, la plata, el bronce y el hierro serían apartados, no para los hombres, sino para el tesoro del Señor. Los soldados entraron con orden y determinación. No hubo saqueo, no hubo codicia. Había temor santo en sus corazones. Sabían que no estaban ganando una batalla por su propia fuerza, sino ejecutando la justicia de un Dios que no puede ser burlado. Y mientras el juicio caía sobre Jericó, una casa permanecía en pie. Una ventana con un cordón rojo ondeaba entre los escombros. Era la casa de Rahab, y la promesa hecha a ella estaba por cumplirse. 10. La promesa cumplida. Rahab y su familia son rescatados. En medio del caos, cuando el juicio divino caía sobre Jericó, una casa seguía firme, no porque estuviera hecha de piedra más fuerte, ni porque su estructura fuera superior a las demás, sino porque estaba marcada por una promesa. Desde su ventana colgaba un cordón rojo, símbolo visible de un pacto invisible. Era la señal que los espías habían dado a Rahab días antes, cuando ella, arriesgando su vida, los escondió entre los haces de lino en su azotea. Y ahora, mientras la ciudad se rendía al juicio de Dios, esa cuerda roja brillaba como un estandarte de fe, obediencia y salvación. Rahab estaba dentro, junto a su padre, su madre, sus hermanos y toda su familia. Había hecho exactamente lo que le pidieron. No salió, no dijo nada, no dudó, confió en la palabra dada. Y esa fe, esa fidelidad silenciosa, estaba a punto de ser recompensada. Josué, al recordar el juramento, dio instrucciones claras a los 2 espías que habían sido salvados por ella.
entrad en la casa de la mujer ramera y sacadla de allí con todo lo que le pertenece, tal como se lo jurasteis. Josué 6:22. Los espías corrieron entre los escombros, guiados por la marca roja en la ventana. Golpearon la puerta y Rahab los recibió con los ojos llenos de lágrimas, no de miedo, sino de gratitud. Lo imposible estaba ocurriendo. En medio del juicio, ella y su familia estaban siendo salvados. Los sacaron con cuidado, uno por uno. Ningún miembro de su casa fue tocado. No se perdió ni una sola vida bajo aquel techo marcado. Rahab salió de Jericó, pero no como una fugitiva, sino como una mujer rescatada por la gracia de Dios. Josué la recibió. No la rechazó por su pasado, ni por su oficio, ni por ser extranjera. Él entendía que la misericordia de Dios no discrimina. Rahab y su familia fueron llevados al campamento de Israel, y allí, en lugar de ser tratados como enemigos, fueron acogidos como parte del pueblo de Dios. Con el tiempo, Rahab no solo fue aceptada, fue transformada. Se convirtió en parte del linaje de los justos. Se casó con un hombre llamado Salmón, y de su descendencia nació Booz, luego Obed, luego Isaí, y finalmente David, el rey de Israel. Y siglos después de su linaje nacería el Mesías, Jesucristo. Lo que comenzó como un acto de valor en secreto, terminó en una redención pública y eterna. Rahab pasó de ser una mujer marginada a ser un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con alguien que cree, porque cuando Dios promete, Él cumple. Y lo que Él marca con gracia, ni los muros más fuertes, ni el juicio más severo pueden tocar. 11. La ciudad maldita, Josué, declara una advertencia profética. La batalla había terminado, los muros estaban en ruinas, la ciudad ardía en llamas, y el pueblo de Israel había visto con sus propios ojos el cumplimiento exacto de todo lo que Dios había dicho. Jericó, la ciudad amurallada que parecía invencible, ya no existía. Y sin embargo, en medio de esa victoria indiscutible, Josué se detuvo. No celebró como un conquistador cualquiera. No se dejó llevar por la euforia del momento, porque él sabía que Jericó no era solo una ciudad vencida, era un testimonio vivo del poder, del juicio y de la santidad de Dios. Fue entonces cuando, delante de todo el pueblo, Josué levantó la voz y declaró una advertencia que no venía de su corazón, sino directamente del corazón de Dios. Una maldición profética, solemne y definitiva. Maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Josué 6:26. Las palabras fueron fuertes, claras y estremecedoras. Josué no estaba hablando simplemente de ruinas, estaba estableciendo un límite espiritual. Jericó no debía volver a ser lo que era. No debía reconstruirse como símbolo de orgullo humano, ni como recuerdo de una cultura que se rebeló contra Dios. Era una advertencia para las generaciones futuras. No toquen lo que Dios ha destruido por causa de su justicia. El pueblo guardó silencio. Sabían que no era un discurso simbólico, era una declaración sagrada. Jericó se había convertido en un monumento de juicio, sí, pero también de obediencia, fe y milagro. Años más tarde, en los tiempos del rey Acab, un hombre llamado Hiel de Betel se atrevió a desafiar esa palabra. Reconstruyó Jericó, y tal como había sido profetizado, su hijo mayor murió al colocar los cimientos y su hijo menor al colocar las puertas. Primera Reyes 16:34. Dios no olvida su palabra, Él no juega con lo que ha declarado santo, y la ciudad de Jericó quedó para siempre como un recordatorio vivo de que la victoria verdadera no se mide por lo que se construye, sino por lo que se obedece. Sé que mientras escuchas esta historia,
algo dentro de ti se está moviendo. Tal vez tú también llevas tiempo enfrentando batallas en silencio. Quizás estás cansado, sin respuestas, sintiendo que tus oraciones no hacen eco. Pero escucha, Dios aún está marchando contigo. Él no se ha olvidado. Si este mensaje está hablando contigo, deja en los comentarios: Señor, todavía creo en ti. Y suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos historias, aquí levantamos vidas, una palabra a la vez. Tu fe puede inspirar a alguien que hoy se siente solo. Sé parte de esta cadena de esperanza. 12. El temor se esparce por toda Canaán. La caída de Jericó no fue simplemente una victoria militar, fue una sacudida espiritual que estremeció todo Canaán. En cuestión de días, la noticia se esparció como un viento temible, desde las ciudades más cercanas hasta las más lejanas. Todos escucharon lo que había sucedido. Una ciudad invencible, protegida por murallas enormes, había sido reducida a escombros, no por catapultas, no por espadas, sino por la obediencia de un pueblo y el poder de su Dios. Reyes, sacerdotes paganos, guerreros y comerciantes comenzaron a hablar de lo que parecía imposible. ¿Cómo podían unos hombres simplemente caminar alrededor de una ciudad durante 7 días, gritar y que las murallas se derrumbaran? Era algo nunca antes visto. No había explicación humana, solo había una conclusión. El Dios de Israel estaba con ellos y era imparable. El terror se apoderó de los corazones. Las ciudades fortificadas comenzaron a cerrar sus puertas. Se reunieron consejos de guerra. Algunos reinos comenzaron a formar alianzas apresuradas entre sí, no porque confiaran unos en otros, sino por puro miedo. Temían por sus vidas, por sus tierras, por sus ídolos, por todo lo que conocían. Y no era la primera vez que Canaán escuchaba hablar de este pueblo. Muchos recordaban lo que había pasado en Egipto. Otros hablaban de cómo el mar se había abierto. Algunos sabían que los israelitas habían cruzado el Jordán en seco. Pero la caída de Jericó fue diferente. No era una historia del pasado. Era actual, era real, era reciente. Y lo peor para ellos era esto: Jericó era solo el comienzo. Ahora todos sabían que este pueblo no marchaba solo, que no se trataba de una conquista humana, que había un Dios vivo y poderoso guiando cada paso de Israel. Y ese conocimiento sembró un miedo profundo, paralizante, que se extendió como una sombra sobre toda la tierra. Mientras tanto, Israel no se engrandecía a sí mismo. Sabían que no habían ganado por su fuerza, sino por la mano de Jehová. Y con cada paso que daban, la promesa de la tierra prometida se hacía más tangible, más cierta, más cercana. Pero para los habitantes de Canaán, oír que Israel avanzaba era como oír los pasos del juicio de Dios. 13. Rahab, de la marginación a la línea de Jesús. Mientras el humo de Jericó se desvanecía y los escombros caídos testificaban del poder de Dios, una historia más profunda se estaba escribiendo en silencio, dentro del corazón de una mujer que había creído. Rahab, la mujer que un día fue conocida por su pasado, por su oficio y por su condición, ahora era recordada por su fe. Fue salvada junto con su familia, tal como los espías le habían prometido. Pero su historia no terminó en aquella salida de Jericó. De hecho, estaba comenzando una nueva vida, completamente distinta. Israel la recibió, no como extranjera, ni enemiga, sino como una mujer que había reconocido al verdadero Dios. Rahab no solo fue perdonada, fue adoptada, y en medio de una nueva nación, con nuevas costumbres, nueva fe y un nuevo futuro, ella encontró algo que nunca antes había tenido: un propósito eterno. Con el paso del tiempo, Rahab se integró por completo al pueblo de Dios. Y allí conoció a un hombre llamado Salmón, de la tribu de Judá.
se enamoraron, se casaron, y de esa unión nació un hijo llamado Booz, el mismo que más adelante se casaría con Ruth, la moabita. Rahab, aquella mujer que había vivido en los muros de una ciudad pagana, ahora formaba parte del linaje sagrado. Su sangre correría por las venas de reyes, profetas y del mismo Mesías, Jesús. Sí, Rahab fue una pieza fundamental en la genealogía de Cristo. Cuando abrimos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, y leemos la lista de los antepasados de Jesús, su nombre aparece con honra y sin vergüenza. Salmón engendró de Rahab a Booz. Mateo 1:5. Lo que para muchos fue un pasado vergonzoso, Dios lo transformó en una historia de redención. Rahab pasó de ser marginada a ser madre de una generación bendita, de ser una mujer excluida a ser ejemplo de fe en el Nuevo Testamento. Hebreos 11, el capítulo que honra a los héroes de la fe, menciona su nombre junto al de Abraham, Moisés y David. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció. Hebreos 11:31. Y Santiago, el apóstol, también la menciona como modelo de obras verdaderas, nacidas de una fe genuina. Rahab nos recuerda que la fe no discrimina y la gracia de Dios puede alcanzar a cualquiera que crea de corazón. Ella creyó cuando nadie más lo hacía. Se humilló, obedeció, confió y por eso Dios la exaltó. La historia de Jericó no se trata solo de muros que caen, se trata de corazones que se levantan. Y Rahab es prueba eterna de que no importa de dónde vengas, si tienes fe en Dios, tu destino puede cambiar para siempre. 14. La lección de Jericó. Obedecer a Dios aunque no entendamos. Después de la caída de Jericó, cuando el polvo se asentó, los corazones se calmaron y el pueblo contempló todo lo que Dios había hecho. Una verdad resplandecía en medio de las ruinas. La victoria no vino por la fuerza, sino por la obediencia. Jericó no fue conquistada con espadas, ni por estrategia militar, ni por el número de soldados. Fue conquistada porque un pueblo decidió hacer exactamente lo que Dios mandó, aun cuando no lo entendía completamente. Pensemos por un momento. ¿Qué sentido tenía marchar alrededor de una ciudad en silencio durante 6 días? ¿Qué lógica había en gritar para derribar muros? A los ojos humanos era una locura, pero a los ojos de la fe era una prueba de confianza. Y el pueblo pasó la prueba. La historia de Jericó nos enseña que la obediencia a Dios no siempre se basa en lo que vemos o entendemos. Muchas veces Dios nos pedirá cosas que parecerán absurdas, que desafiarán nuestra lógica, nuestro orgullo, nuestra comodidad. Pero es en esos momentos cuando la verdadera fe se pone en acción. La clave no fue el grito. La clave fue la obediencia antes del grito. Fue la fidelidad durante la marcha silenciosa. Fue la confianza en la palabra de Dios cuando todo parecía estático, cuando nada ocurría aún. Porque la fe verdadera no necesita ver para creer, cree para ver. Josué obedeció sin cambiar ni una sola instrucción. Los sacerdotes obedecieron tocando las trompetas todos los días. El pueblo obedeció guardando silencio. Y ese conjunto de pequeñas obediencias diarias fue lo que abrió la puerta a un milagro que sacudió los cimientos de una ciudad entera. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a obedecer aunque no entendamos? ¿A confiar cuando todo parece cerrado? ¿A caminar en silencio cuando Dios lo ordena, sabiendo que al final llegará el momento de gritar con fe? Jericó cayó no solo porque Dios es poderoso, sino porque su pueblo le creyó y le obedeció hasta el final. Y esa es la gran lección que sigue viva hasta hoy. Cuando caminamos con Dios en obediencia, no hay muro que no pueda caer. 15. ¿Qué muros necesitan caer en tu vida hoy? La historia de Jericó
no terminó con los escombros. No fue simplemente una narración antigua sobre un milagro lejano. Es una llamada viva, directa y personal, porque aunque hoy ya no marchamos, alrededor de ciudades con trompetas y arcas, todavía enfrentamos muros. Sí, muros. Muros que no están hechos de piedra ni barro, pero que pesan igual o más. Muros de miedo, de ansiedad, de duda, de traumas, de heridas del pasado. Muros construidos por el dolor, por la culpa, por decisiones equivocadas, por palabras que marcaron. Muros que nos separan de la vida abundante que Dios quiere darnos. Y quizás tú, que estás viendo esta historia, te identificas. Tal vez llevas años dando vueltas alrededor de un problema. Has intentado derribarlo con tu fuerza, con tu inteligencia, con tus propios recursos. Pero sigue ahí, firme, alto, inamovible. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios aunque no entiendas sus métodos? ¿Estás dispuesto a marchar en silencio cuando Él lo pida? A confiar cuando nada se mueve? A gritar en 1200 el momento exacto con fe verdadera? Porque lo que derribó los muros de Jericó no fue el grito, fue la obediencia, fue la fe, fue la perseverancia, fue el corazón humilde que decidió creer aunque no veía nada. Y lo mismo puede suceder contigo. Hoy Dios sigue siendo el mismo. Su poder no ha cambiado. Su fidelidad no se ha agotado. Y los muros que enfrentas no son más altos que su autoridad. Pero Él espera tu confianza, tu paso firme, tu corazón rendido. No importa cuán grueso sea el muro, ni cuántos años ha estado allí. Si Dios está contigo, ese muro puede caer. Así que hoy, al terminar esta historia, te invito a hacer una pausa y preguntarte con sinceridad, ¿qué murallas necesitas que Dios derribe en tu vida? ¿Qué área de tu corazón necesita una obediencia radical? ¿Qué batalla estás enfrentando donde solo un milagro puede darte la victoria? No tengas miedo, no estás solo. El mismo Dios que hizo caer los muros de Jericó está listo para obrar en ti, si decides creer. Y cuando lo hagas, descubrirás que no hay muro tan fuerte que pueda resistir al poder de un corazón que camina con Dios. Los muros de Jericó no cayeron por la fuerza, cayeron por la fe. Y así como Dios derribó lo que parecía imposible, también puede derribar lo que hoy te paraliza. Quizás tú también llevas años dando vueltas al mismo problema. Pero recuerda, no estás solo. No necesitas entender, solo obedecer. Porque cuando caminas con Dios, hasta los muros más fuertes terminan cayendo. Antes de que te vayas, tómate un segundo para revisar si ya estás suscrito al canal. Y si no lo estás, hazlo ahora mismo para no perderte más historias que edifican y transforman. Y no te vayas sin compartir este video con alguien que lo necesite. Tal vez hoy tú escuchaste esta palabra, pero mañana, gracias a ti, otro también verá sus muros caer. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.